nombre es Santiago González Hernández, yo nací en Arrecife, en la calle Jacinto Borges, más conocida por el Charco San Ginés, y desde muy pequeño pues he estado toda la vida vinculado al mar. Mi abuelo, un abuelo pescador, el del Charco San Ginés, y el otro carpintero Blanco y carpintero Rivera. Mi padre carpintero Rivera, mis tíos por parte de padre carpintero Rivera, por parte de madre todos marineros, pescadores, así que más del mar imposible. Me iba a pescar con mi abuelo, me iba con mis tíos y mi padre a trabajar en el taller, a hacer chalanas, a hacer lo que fuera, a coger un tablón y ponerme a navegar con mi hermano con 2 chapaletas hechas por nosotros en el charco, porque éramos tan chicos que un tablón de esos grandes podía con nosotros. Medio hundido, pero no se podía. Nos sentamos en un trozo de madera y nos recorríamos todo el charco. Nosotros desde pequeños nos íbamos al taller de verano, nos íbamos al taller de mi tío, que estaba allí en la muralla, que es cerca de la zona del Cine Atlántida, donde la casa aquella central que se expone un museo, pues justo detrás era la muralla, que pegado estaba el parque móvil del Cabildo, y allí pues lo primero que hacíamos es limpiar un poco el taller, para que los carpinteros siguieran trabajando, y después nos poníamos pues, a hacer cosas ya en una mano, o nos daban algo para que estuviéramos entretenidos, y como éramos bien pequeñitos, de 9, 10 años, que no molestaran. Y después poco a poco fuimos siendo ayudantes de los mismos trabajadores, que ya para nosotros ya era como un hobby. O sea, si no teníamos partido de fútbol en el llano de al lado de casa, pues nos íbamos con mi padre, porque después lo volvíamos loco para que nos ayudara a hacer una chalana, una tal, y una vez hecha la chalana, pues ya nos íbamos a pescar con los amigos, ya estábamos todo el día. Ese era nuestro hobby. Los móviles en aquel entonces se hubiesen arruinado, porque no servirían. Porque nosotros era ir a pescar y traer el pescado, nos enseñaba nuestros padres y nuestra madre a preparar el pescado, a escamarlo, a ponerlo en salmuera, a secarlo. Pescado no faltaba en casa ningún día de todo el verano, y después los domingos. Eso era la juventud nuestra, era eso, y todo el barrio hacíamos lo mismo. O sea, no nosotros que estamos vinculados, sino ya vinculamos a los amigos. Y eso, y cuando no, pues a hacer cosas, vender pescado, cogíamos santorra, vendíamos pulpo, para ir por las tardes y noche al cine. Ya éramos más granditos, 13, 14 años. Nuestra madre nos dejaba ir al cine a las 7:30, y ya después ya hasta el de las 10, cuando ya era más grande y era para todos los públicos, que no eran de 18 años, porque eran muy rectos en aquella época. Antiguamente todos los marineros y todos los hijos, como yo, de carpintero Rivera, o de carpintero o mecánico, lo que fuese, aprendíamos de nuestros padres. Luego a lo mejor nos íbamos de esa profesión, que ya medio sabíamos, nos íbamos a otra cosa, que nos beneficiara más o por otro tipo de cuestiones, sea hostelería, sea lo que sea. Pero todo desde pequeño, se deja embarcar en el barco, tal. Ahora te exigen, hombre, como mínimo marinero pescador o formación básica. Eso sí que está bien hecho. Desde los 16 años tú te metes, bueno, creo que 18, creo que es 18, 16, 18, en la escuela haces un curso que son de 2, 3 semanas, un mes, y ya sobre la marcha sí puedes ir a pescar, y es la formación básica. Y luego el marinero pescador, que casi te lo dan detrás, ¿no? Es muy rápido. Esa es la única profesión que yo diría que es muy fácil llegar a ella, la del pescador. Pero claro, la de carpintero necesita mucho más experiencia. Necesitas saber manejar la herramienta, luego no te dejan manejar la máquina hasta los 18 años, y me parece muy bien, pero mientras vas manejando la herramienta, eso hay que curtirlo, o máquinas pequeñas, una caladora, una lijadora, una pulidora, ¿sabes? Máquinas que son manuales y puedes aprender. Pero si eso se hiciera, tendríamos profesionales rápidos. De vez en cuando mi hija, cuando que hacían trabajo, la contrato unos días, o no la contrato, la pongo a pulir, la pongo a empastar, ahora está en Bélgica trabajando, o sea, pero sabe, y una mujer ya tiene 40 y pico años, ahora te lo digo, nació en el 78, 46. Las matemáticas se me dan muy bien, 46 años. Sí, yo tengo una hija que ahora mismo va a cumplir 50 y otro 48. 48, 46, 42 y 36. Tengo 5 hijos. Yo empecé con el municipio de Teguise porque cuando se inició los barquillos de 855, allá por el año 85, yo reparé gratuitamente a la mano de obra el Isla de la Gaseosa, lo que es la cubierta. Cogimos el barquillo antiguo, le quitamos la cubierta a los leitos y lo pusimos chapa marina para que fuese más ligero. Y el propietario, uno de los propietarios, Salvador Toledo, compró los materiales y demás, y yo se los hice para que ellos, las personas, los marineros antiguos, los sacaran a navegar
porque se estaba haciendo La Perrita, que era un barco que surgió de Isla La Graciosa, con plantilla de Isla Graciosa, se hizo el Playa Blanca, se hizo la Escuela Pesca, y entonces se quedó solo el número 1, que era se respetó el número, salió el 2, 3 y 4, pero el 1 no estaba. Entonces yo lo hice para que salieran ellos, porque el año anterior estaban nosotros. Y qué casualidad, que las personas mayores lo sacaron un año y luego me lo endosaron a mí. Y yo me busqué en el equipo y Juanito del Potelía, Rafael Merino, con los amigos, habló con Dima, que era muy forofo, tal cual, vamos a sacar un barco nuevo, tal y cual, y lo hacemos, tal. Y sin querer me vinculó a mí, entonces yo hice el diseño del barquillo del Villa Teguise de 855 y el 1 de julio del 88 se botó al agua, allí en el Club Náutico de Arrecife. Entonces a partir de ahí, que ya estábamos con 4 regatas, cogí a mi tío por parte de los marineros, mi tío Pancho Hernández, y lo vinculamos a la gente de la Casa del Miedo, y ellos siguieron con el barquillo ese, más la gente de los Toledos, con los amigos de mi edad, de los Toledos, y yo cogí un equipo, la otra parte que no eran los Toledos, más algunos más, y seguí con el Villa Teguise a partir del año 88. Y a partir de ahí pues fue mi vínculo con el municipio, en el tema de la vela, y hasta ahora, ¿no? Lo solté algunos años, el barquillo lo dejé algunos años a mi primo, que era el segundo patrón, yo descansaba un año, lo dejaba, luego se dejó en manos del propio ayuntamiento, lo sacó Adrián, lo sacó Cristian, lo sacaron varios patrones distintos, y yo volví con el Volcán de la Corona, porque el Volcán de la Corona se quedó parado. Yo solo pedí al propietario, que era Salvador Toledo, qué casualidad, que el mismo dueño, o uno de los 2 dueños del Graciosa, de los 3 dueños del Graciosa, fue el mismo dueño que a través de la cofradía se adquirió ese barco, y luego como estaba ahí parado, pues lo cogí yo y lo rescaté. Yo estuve navegando como lo menos 10-12 años. Luego lo quise dejar al Volcán de la Corona y se lo cedí a Leandro Saginé, que es el que actualmente lo lleva, ¿no? Como yo quise volver otra vez, no quise quitarle el barco, a recuperar el barco del Volcán de la Corona, y vi que el Villa Teguise lo habían parado y lo volví a coger hasta ahora. Yo he tenido muy buenos momentos con el Villa Teguise y con todos los barquillos, pero con el Villa Teguise, cuando aquellas regatas que hacíamos a la vuelta cuando íbamos a la Graciosa y volvíamos, con el Graciosa dimos la vuelta a la isla, porque fue anterior, con el Villa íbamos a la regata, famosa regata que íbamos a Corralejo, pernotábamos y llegábamos tipo fotofinish, llegábamos con el barco que nos tocaba, con el Villa Teguise fue contra el Isla Lanzarote, pero entraba de fotofinish, que no se sabía quién entró antes, y con el Graciosa, con el Escuela Pesca. Y mirad si es larga la regata de Arrecife a Corralejo. Claro, esa regata era muy famosa porque teníamos en tierra, se hacía ahí una fiesta y todas las noches juerga. Al principio, cuando Corralejo no era Corralejo, era más bien un pueblo marinero, la gente dice, ¿qué hacen los locos aquí? Nosotros nos acostamos a las 7, como se solía decir, porque esas regatas venían siendo sobre el mes de octubre, ¿no? Que habían mejores tiempos. Y claro, la gente, despertamos a todo el mundo y tal, ahí en la placita y tal, pero ya los últimos años ya no, ya era más turística y todo lo demás, pero no tan turística, los últimos años que se hicieron. Y todo eso, pues todo el mundo quería apuntarse a esa regata. Y la que hacíamos la Graciosa también, porque iba toda la familia por tierra, y eso era toda la noche, y cada día siguiente para traer el barco nos costaba lo más grande para poder venir, porque estábamos todo el mundo rezagado. Dice, no, a las 11, hasta las 12 y pico no salíamos de ahí. Y cuando no lo traíamos de remolque. Ahora en el último año, más bien nos hemos dedicado, porque claro, ya no hay tantos tripulantes de élite, porque hay barcos que están mejor preparados que nosotros, y ahora se ha fomentado bastante en la Graciosa la escuela, que tienen vinculado a todo el pueblo, jóvenes y no tan jóvenes, a navegar, que nosotros por necesidad del guión y al final le estamos devolviendo a la vela latina lo que nos dio. Es decir, hemos cogido a la gente de la escuela, la mayoría mujeres, también hay que decirlo, y hemos navegado, que las pegas que hemos hecho son los 2 barquillos de la villa, que el Maramajo y el Villa de Teguise. Nos hemos dedicado a competir entre nosotros con gente marinera y con gente de la escuela. Es súper divino. Digo, nos olvidamos de aquello, nosotros no basta, que hemos cortado una vela pequeñita y tal, y todo el mundo contento, mientras no nos gane el Maramajo a por nosotros, ¿no?
y hemos tenido esta riña, una vez se gana uno, otra vez se gana otro. Nosotros nos llevamos el gato al agua en la liga, vamos por delante de ellos, pero eso lo de menos. Pero hemos terminado de maravilla. Y tenemos que felicitar a la gente del Maramao, sobre todo a Juan Pérez, que se ha vinculado a lo máximo para los barquillos grandes, tanto uno como otro. Yo sí soy, digamos, el armador, aunque sea el ayuntamiento, de este barco y el patrón, pero él ha colaborado también con nuestro barco. Y se ha volcado también a echar una mano a la escuela de La Graciosa, que la lleva la gente de los Romeros. Al frente está Melquiades Romero, ¿no? Pero Melquiades Romero y todo su equipo. Ana, que es la monitora, y todos le echan una mano. Nieves, por otro lado, que es la portavoz un poco, y ha volcado a todo el pueblo en esto y en todo lo que tiene que ver. Ya no solo tocan ya la vela, sino todo. Y ahora también están con los barcos pequeños. Tienen la Graciosera y tiene un barco de la Escuela del Cabildo con las chiquillas, que lo están sacando de aquella manera, pero se están metiendo. Ya el año que viene será mejor y el otro y el otro. Pero están volcados. Así que nuestro vínculo con los barquillos grandes, en parte colaborando con la escuela y con todo, es total. Y el ayuntamiento de Teguise, pues vamos, es el municipio que tiene no uno ni dos, tiene vinculado al municipio ahora mismo 3 barcos grandes contando el Graciosero, tiene los barquillos de la escuela pequeña y colabora con todo lo que haya, con la escuela y con todo. Sí, es el barco que el municipio que más, con diferencia, colabora con la vela latina. Mi vida con el mar ha sido muy intensa. Yo estoy vinculado al mar, yo que tengo uso de razón de pequeñito, pero de verdad, a partir de los 12 años. Con los 12 años yo le quitaba el bote de mi abuelo, el pescador del charco, que tenía 4,5 metros, tenía bastante manga. La Andrea se llamaba, el mismo nombre que tenía mi abuela y que tiene una de mis hermanas, ¿no? Y yo, con mis primos, mi hermano, que es un año menos, tenía un año menos que yo, tenía 13, otro primo que también tenía 13, otro que tenía 11 y otro pues tenía 10, y el hermano que es Andrés el Moro, que le llamamos cariñosamente, que navega, Pepe el Mosca, que también navegaba con 5 años. Lo metía en el leito proa y me iba a regatear contra los snags. Pero claro, yo me lo cruzaba y pim, pim. Ya mi abuelo me lo dejaba con 12 años y era como un chico adulto de los de hoy en día. Un chico de 18, 20 años. Sí, pero así, en ese nivel. Pues claro, tenía tanta experiencia, de pescar, de trabajar, de hacer lo otro. Como si tú ves cualquier chiquito sudamericano, tú los ves, no aquí, en Sudamérica, con 12 años, ya un hombrito. Pues imagínate que vivíamos así, éramos así. En aquella época éramos así. Estoy hablando que tengo 69 años. Con 12 años era en el año 62. Yo nací en el 67. Yo nací en el 55. Estamos hablando del año 67. ¿Vale? Entonces, en el 67 es como ahora cualquier pueblo de Sudamérica. Y la gente tenía esa mentalidad. Mira lo que hemos perdido en avanzar. Porque si tú miras, hoy en día ellos son más avanzados. De hecho, todos los profesionales que vienen son de ahí, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de cualquier país sudamericano. Y gracias a que los tenemos. Porque de aquí de África llegan algunos, pero nunca con la capacidad que tiene esta gente. O sea, yo los veo, mi mujer tiene un tapicero, un chico joven, tapicero profesional. ¿Cuántos hay aquí? Las 4 tapicerías que hay. ¿Cuántos hay vinculados a la tapicería de chicos jóvenes? 4, 5, no hay más. Los puedes contar con los dedos. La gran mayoría son gente que viene de ahí. Pues mírate ese nivel, estábamos en aquella época. Bueno, pues a partir de ahí, con 12 años, pues ya mi abuelo empezó a dejarme el barco, pues yo le echaba una mano, lo iba a limpiar, el hombre ya era mayor, ya tenía unos 80 años. Luego yo le hacía un timón, le hacía alguna pana que se le rompía, iba con mi padre, me echaba una mano, pum, yo se las clavaba, mi padre me la preparaba. Luego algún día en verano mi hermano iba a pescar con él, le echaba una mano, pocas veces fui a pescar con él. Iba más con mi padre tipo hobby que con mi abuelo. Porque claro, no cuadraba, mi abuelo se levantaba a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, me tenía que quedar en casa de mi abuela. Y bueno, y ya pues con la carpintería Rivera me fui metiendo, mi padre me enseñó, con esa misma edad, con 12 años, me enseñó a hacer una piragua. Fíjate las ganas que teníamos, que no dejamos ni cerrarla. Cuando era así como un barquillo abierto, le pusimos 2 listones, en invierno, la terminamos el día de Todos los Santos, lloviendo, y nos íbamos al reducto, la botamos, y ya a partir de ahí la chalana no se... Cuando la terminé de cerrar, se la regalé a mis primos, duramos 2 días. Nos íbamos con almejas, pulpo, las fondeamos y metíamos los pulpos con 12, 13 años, los vendíamos, las almejas igual, las almejas las vendíamos o en el parador de turismo o se las vendíamos a los guardias civiles.
Luego caminando entre el hotel, el Gran Hotel y el islote, ahí es un cebadal, ibas caminando con ella aquí al lado y pisaba las santorras, los centollos. Las cogía, las ponía aquí, a lo mismo, al cuartel de la Guardia Civil que estaba allí en la plazuela, y por detrás de Correo, un poquito más allá, hacia la Caja Ahorro, y eso, algún restaurante de gente peninsular, y se las vendíamos. Y las que no las cogíamos para la guerdera o para las nazas. Cogíamos un montón de salemitas, las embullábamos, como decíamos, las poníamos con salmuera, las poníamos a secar, y eso nos servía hasta comiendo. Esas eran las golosinas de ahora. Estamos todo el día con las salemitas comiendo, una nasita nada, de 1 metro, ahí en el reducto por la parte de los Betancores. Y entonces, luego, ya un añito después, con la ayuda de mi padre también, hice una yalana de 2,5 metros, que eran las tablas que se usan para encofrar, las tablas esas. Las metíamos, era gruesita, y yo me acuerdo de ir a pescar jureles en la punta del muelle, íbamos con el mirafondo, cogíamos uno en San Juan de Corte. Y tengo una anécdota, que allí pues, había atuneros, había algún arrastrero que aparecía por ahí, y recuerdo que un barco arrastrero, nos vio por ahí a los chiquillos, y claro, olía la comida, a la hora de comer, para no irnos para nuestra casa, mira, nos tiene un cachopán y tal, nos daban un par de bocadillos con unas lonchas de pescado y tal, qué rico, los calamares, pero nos echó el jamo de lo que ellos hacían para el camión, claro, no tan lleno, dentro de la yalana, que se estaba metiendo el viento del sureste, del mar hacia tierra, que ahí se mete una ola a la marea vacía, y nos echa un jamo aquello de pulpo, de choco, de algún calamar, lleno, y éramos 3 chiquillos, de 14 años, 13, 14 años, y para entrar por ahí por la boca que está entre los hierros, entre el islote y la playa, y el carbón, y el castillo, digamos, por ahí la barra con marea vacía se forma una ola que se te mete dentro. Teníamos que esperar la serie, porque el remo lo podían meter muy poco de lo lleno que íbamos. Mira, lo regalamos a la familia de todos, que tenía que ir, menos 100 y pico kilos, de pulpos, calamares, de todo, yocos, aquí así es contando. Las neveras eran pequeñas, eran de poco, o sea, el congelador era muy pequeñito, y o los sacollaba y tal, eso era una de las anécdotas. Y luego ya me empezaron a encargar chalanas, los amigos de mi padre, que mi padre no tenía tiempo y tal, entonces ya empecé, mi padre me hacía la roda, ya empecé yo con 14 años, entonces auxiliares, empecé a hacer, después hice un barquito de 4 metros en forma de snai. La vela la hicimos con las sacas de harina, que eran secas de algodón, eran de algodón, mi madre me las cosía, mi madre la tenía yo, hasta que aprendí yo a coser, con la máquina aquella de pedales, mi madre me las cosía y yo las hacía en la botavara. Yo me acuerdo con mi hermano, nos fuimos por ahí para afuera, por el islote un día de poco viento, y nos fuimos por fuera de la ruta que venía del barco que venía a Las Palmas, porque pasó por tierra de nosotros. Y ya yo, para mirar no había viento, menos mal que teníamos una chapaletita tipo snai, la viramos y poquito a poco nos pusimos la proa y empezamos a llegar. Nos bajamos en el islote, cogimos un montón de lapas, en la punta del islote, en la parte de abajo del islote, ahí los caídos aquellos de lapas enormes. Cogimos un pulpo que estaba caminando por arriba de las piedras, qué casualidad, un pulpito de 2 kilos. ¿Tú quieres creer que todo el camino no nos viramos? Y cuando fuimos del islote para el reducto, no sé lo que pasó, que nos viramos a coger con la careta las lapas, con la careta no, con los sopos, no llamamos careta, las lapas, el pulpo, todo en el agua, o casi todo en el agua, un desastre tremendo. Esos son de las anécdotas que viví. Y como ese, después ya fui a pescar, y ya con 27 años, ya hice mi primer barquillo. Antes habíamos hecho, en el año 78, habíamos hecho el bote, que fue un diseño de mi tío Tito, el Guanarame, con mi primo Freddy, el padre de Raico Tavares, si lo conoces, y de Willy, y de Blanca, y de Yasmina. Y mi padre y yo, un diseño de mi tío lo hicimos nosotros, que ahí fue cuando se inició la vela latina de verdad, en el año 78. Con las regatas de ese año de San Ginés, se compraron un par de barquillos que vinieron de distintas playas, y uno de Fuerteventura, y a partir de ahí arrancó. Y luego ya, en el año 82, 4 años después, ya me hice mi diseño, y ya con la ayuda de mi padre, empecé a hacer mi primer barquillo y no he parado, hasta la fecha de hoy. Ya empecé a diseñar, a la gente le gustó, yo ya tenía una carpintería ribera con mucha gente, ya empecé a hacer hoteles, muebles, tenía exposición, pero a la gente como le gustaba mi diseño, pues empezaba entre medio, hacía un barquillo, otro y otro, hasta se ha convertido, dejé la carpintería blanca, la carpintería de puertas, ventanas, cocinas y muebles, por la carpintería ribera. Entonces he hecho alguna que otra falúa de motor, una con fuera borde y otra de barco interior, pero lo más fuerte que he hecho son barquillos 5 metros, barquillos de 8,55
algún bote, que hay un botito por ahí que uno se ha botado al agua de 4 metros, pero de deporte, ¿no? Lo quieren hacer ahora con vela para competir, para disfrutar con nosotros, no para competir contra nosotros. Pero no he parado, si la carpintería no he parado. Palos y palancas, vamos, yo creo que todos los que hay por ahí, aunque otros hicieran los barcos, me encargaban a mí los palos y las palancas, porque no se les daba, o por lo que fuese, o porque no querían, simplemente. Yo lo que tengo que agradecer es al haberme, de alguna manera, haber crecido con esta vivencia de mi propia familia, yo uniéndola, haberme motivado toda mi vida con todo esto. Es decir, mi motivación principal ahora mismo es navegar, no tanto hacer los barcos, los hago porque me gusta que los demás tengan su barco, y si no lo hace yo, ¿quién los hace? Hay carpinteros, pero no sé, o no se meten, o no quieren hacerlo, o que quizás como mis diseños son buenos y la gente se dirige a mí, pues otros, y mira que ellos me han querido homologar mi diseño y yo no he querido dárselo a la federación para que sea mi diseño, yo no quiero ser la exclusividad, sino otro que tenga ideas que hagan la suya. Y entonces, el haberme yo dirigido esto me da vida porque hace que haga deporte, que me esfuerce, que trabaje, porque la vela latina, ya solo subir el barco con el carro por la rampa para arriba, ya te hace un esfuerzo. El día que lo deje, estaré con un bastoncito por ahí y otras cosas. Entonces, yo no lo dejo. Alguien mayor que yo me ha dicho, chacho, pero tú hasta cuándo vas a seguir, tú crees que, coño, yo lo dejaría. Digo, no lo dejo. El día que lo dejo de vivir, y entonces yo no quiero dejar de vivir, por eso no lo dejo. Entonces, yo lo que digo, les digo a todo el mundo que pueda, de cualquier cosa, porque lo mejor que tiene la vela latina, o la vela en general, ¿no? Pero la vela latina, ya que estamos hablando de ella, es que no tiene edad, es desde que tenga fuerza hasta que no las tenga. Y entonces vas a seguir teniendo fuerza porque te vincula a tú estar bien para poder seguir practicando. Como te gusta, yo a veces he tenido anécdotas, ¿no? Yo he tenido alguna lumbalgia y voy corriendo al hospital porque sé que el domingo tengo que regata a pinchar, y si no, no voy a ir a ver 2 veces porque a la regata tengo que ir el domingo. Es decir, que eso hace que tú te motives para estar bien y que de salud esté bien y que te cuides de no tener vicio, porque si estás en esto y lo haces con un nivel competitivo, hace que tú estés bien. El ir a preparar el barco, a lavarlo, a cuidar las velas, a todo, eso es el hobby mejor que puedes tener. Ya no solo en navegarlo, sino solo en cuidarlo. Hay gente que son forofos de la vela latina y solo con echar una mano ya vive, se motiva con eso.